Estamos en vivo y está sonando la alarma, perdón, era para no llegar tarde. Hola, ¿cómo están amigos y amigas de Rincón Random? Estamos aquí otra vez más en los lunes random. Y hoy es un lunes random muy diferente y novedoso. Bueno, estábamos con Sofilú. Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y bienvenidos. Manuel Ochotre. Y además les queremos invitar a una nueva randomiense, no sé cómo se podría decir. Random miembro, no sé. Que es Gaby. Hola, por ahí. Aquí me uno el equipo. Demasiado chiva. Sí, Hoy ella es Gaby, va a ser nuestra nueva compañera también, que va a estar con nosotros acompañándonos. y Estuvimos además conversando un día y resulta que tenemos muchos como gustos en común. Y entonces, sí, de ahí sí. ¿Por qué no? y es que vacilón porque desde las ñoñadas hasta las cosas ambientales y otro montón de cosas como que éramos todo igual. Pero, ¡ay, Gil! Hola, Gil, hola, hola, qué bueno verla. Y bueno, como muchos y muchas de ustedes saben, hoy vamos a hablar de lo que tienen ellas dos atrás, que es Sirenas. Y bueno, recuerden que antes de empezar, que nos pueden seguir en YouTube. Todos estos podcasts los estamos grabando, quedan guardados en YouTube. Ahí saludos a Silvia. Hola Silvia, que por cierto es una de las que nos ayuda a subirlos a YouTube y a editarlos. Y para que vean también los programas anteriores que hemos tenido. Son todos los lunes que estamos haciendo estos podcasts y el próximo jueves además vamos a tener una especial, vamos a tener una entrevista hablando con uno de los encargados del Comic Con para que estén con nosotros el próximo jueves. Y bueno, sin más, ¿algo que decir? Yo creo que podemos empezar. Perfecto. Solo que espérense porque Para verlo la semana. Yo estaba compartiendo ya en redes, el live, ahí ya está. Genial, me genial. avisan si ven las imágenes. Sí. Y bueno, por cierto, esto fue uno de los temas que vimos que teníamos en común, porque cuando hablamos con Gaby era de otro tema que nada que ver, y de repente le dije, es que queremos hacer unas sirenas. Y yo soy un pescadito aficionado. Dice Okay. Carlos, hola, pura Hola. vida. Sí, del Comic Con el próximo jueves, para que estén a las 7 u 8, no me acuerdo, tengo que buscarlo. Pero bueno, Ahí se ahorita les va a les estar confirmo. avisando. Sí. Bueno, voy a empezar con la parte un poco más histórica, mitológica. La sirena es una figura de naturaleza fantástica cuyo mito nace en la antigüedad. Según la etimología de esta palabra, viene del vocablo púnico, sir, que significa canto, y del mítico, seiren, que significa hembra que fascina con sus cantos. El principal atractivo era el seductor canto de amor que ejercía sobre quien lo escuchaba, generando una atracción fatal. Nació como un símbolo de los peligros en el mundo marino, pero en la Edad Media se asoció con la lujuria y la tentación, porque se decía que eran seres volátiles como el amor, además de encarnar la falsedad, el engaño y la inconstancia. O sea, era lo peor. Lo peor de lo peor. Era uno de, como decir, de los pecados, ¿verdad? Según la Edad Media. Y más o menos entienden que estos personajes son híbridos y existen dos tipos. El primero es la sirena griega, que como ustedes pueden ver aquí la imagen, son personajes similares a las ninfas, residían en el mar, en la zona de Sicilia, cerca del Cabo Pelore. Se dice, según unos mitos, que sus padres fueron Calíope y el río Aquelo, en unas versiones, ¿verdad? Y en otras se dice que sus padres eran Forcis y Gea. Y también se dice que el número de las sirenas varía, ¿verdad? Entonces, en unas versiones dicen que son 5 sirenas, en otras un poquito más, y el máximo que se han entendido son 8 sirenas. A De pesar de las, que...
Perdón, 8 sirenas de las griegas, de las hijas de ellos. Ajá, de las griegas, sí, de estas de las griegas. A pesar de que estas sirenas vivían en el océano, su cuerpo era de ave y tenían rostro de mujer, por lo que en vez de tener aletas, tenía alas, ¿verdad? Que es como este otro tipo que más tarde vamos a hablar, que es el más común para nosotros y creo que es el que más ha llegado a nosotros, ¿verdad? La cualidad de las sirenas era poseer una voz con gran dulzura y musicalidad, con la que hacía notar sus cantos cada vez que pasaba un barco cerca. Los marineros quedaban encantados por el sonido, al punto de que ellos se tiraban al mar para escucharlas, según ellos, más cerca y mejor, muriendo en el instante. El único hombre, se dice, que logró escucharlas y sobrevivir fue Odiseo, el de la Odisea de Homero, que cuando iba viajando hacia su patria por consejo de la bruja Circe, pidió a sus marineros que se taparan los oídos para no escucharlas, pero él lo amarraran al mástil sin tapárselos para él poder escuchar su canto, ¿verdad? Entonces, durante ese proceso, ¿verdad? O ese trayecto, él imploró que lo soltaran, pero él ya había avisado que no lo soltaran hasta haber salido de la zona de peligro. Entonces, Odiseo, según digamos, todos los mitos, es el único que ha escuchado el canto de las sirenas y sobrevivió a ellos, ¿verdad? Aquí tenemos otra imagen por aquí. Perdón, que Silvia está diciendo que son medio feillas y Denis diciendo Ariel la sirenita. Sí, esa no era Ariel, definitivamente. No. Este es otro tipo de sirena totalmente diferente, que es muy gracioso porque una vez hablaba con un amigo y él me preguntaba cosas de mitología, ¿verdad? Entonces me preguntó de las sirenas. Y entonces le digo yo, sí, es que la sirena griega es la que tiene cuerpo de ave y cabeza de mujer. ¿Cómo? ¿No es la de Ariel la sirenita? Y yo, no, es que ese es otro tipo de mitología. No puede ser, he vivido engañado toda mi vida, decía. Entonces me hizo mucha gracia eso, ¿verdad? Porque es cierto, la que conocemos, lo que nos es más común, es esta otra, la sirena de pez, ¿verdad? Esta otra sirena, como acabo de mencionar, posee cuerpo de mujer hasta la cintura y el resto para abajo es de pez, ¿verdad? O algo relacionado marino. También se caracteriza por tener una larga cabellera y su torso desnudo. Se dice que pueden portar instrumentos musicales que aluden a su canto mortal, entonando con su voz cautivadora, pero también se suelen representar con algún pez o con alguna caracola, siempre haciendo alusión a algún elemento acuático, digamos, que es en el medio en el que ellas viven. Y también a partir de la influencia de lo gótico, su atributo más común fue un espejo y un peine. Entonces esto hizo que diera lugar a un tipo iconográfico de sirenas coquetas, ya que se interpreta que el peine es un símbolo de seducción femenina y su cabello el medio de seducción. Esta es como la información más como general de ambas tipos de sirenas. Existen, me imagino que muchos más. Y también hay que tener en cuenta que en las fuentes literarias, a pesar de tener ambiguas descripciones, se les solía asignar como lugares en donde siempre se encontraban islas y rocas, y allí entonaban sus cantos. Era como muy común que en los textos literarios siempre se encontraran, digamos, se mencionaba que las sirenas estaban en unas islas o en unas pequeñas áreas de rocas, etcétera. Y además hay que tener muy presente que este tipo de mito es de tradición oral y que poco a poco se fue transformando hasta lo que llegamos, digamos, que conocemos hoy en día. Y se dice que parte, digamos, de los diferentes tipos de sirena es que con investigaciones e interpretación de textos también se hicieron que se fueron modificando las imágenes que, digamos, a lo que conocemos actualmente, que es como lo que mencioné ahora, que antes se representaba con una caracola o con algún elemento, un pez o alimentando crías, etcétera, pero después, gracias a la influencia gótica, ya no es con eso, sino que ya es con un espejo, con un peine,
tocándose el cabello, como podemos ver ahorita con esta imagen. Entonces, poco a poco fue cambiando eso, ¿verdad? Perdón, hay saludos a Mari y a Gretel Briseño, hola. Hola, Y ahí están mencionando que ya van mejorando con el físico, con las imágenes. sí, ahí se va modificando según, digamos, como lo que la gente va pensando de ellas, ¿verdad? Algo importante que está mencionando aquí, no sé si alguna de las dos quiere aclarar, que está diciendo Mari que las arpías, pero eso era diferente, no es lo mismo. Las sirenas griegas con las arpías griegas tenían ciertas diferencias, pero no sé si Sofía... Ajá, es que ya ese es otro personaje mítico que sí podría también confundirse. De hecho, se decía que las sirenas también podían ser ninfas o podían ser nereidas o podían ser arpías, pero en el caso de las arpías era diferente porque además de que tenía otros padres, también ellas tenían una función distinta, que era la de vengar, digamos, la muerte del padre o dependiendo de las injusticias. Entonces, las arpías es otro mito aparte. Eso es importante de aclararlo. Y las sirenas es un poco ya relacionado con el mar. Esas es como podíamos ver las diferencias, pero sí, es cierto, tienen como similitudes, es muy cierto ahí. Bueno, no sé si... ¿Alguna pregunta que tengan, que quieran decir algo? Ajá. Pregunta mitología, porque vamos a pasar a otra fase. Ajá. Ajá. Más shiny. Es que esto de las sirenas es un mundo gigante. Si no hubiéramos hablado con Gaby, ya no me hubiera dado cuenta que es demasiado universal. O sea, es increíble. Uh-huh. Bueno, Gaby, si quieres continuar. Sí, si quieres, entonces. Bueno, vamos al siguiente punto, que es como subtipos de sirenas. Ay, perdón, Gaby, perdón, que hay una pregunta. Dígame. Gil pregunta, ¿ustedes creen que las sirenas existen? Y Silvia dice que me encanta la mitología. Fabri, hola. A ver, ¿ustedes qué opinan? Tal vez primero Gaby, después Sofi, ¿qué opinan de las sirenas reales? Yo tengo una respuesta spoiler de lo que vamos a ver más adelante. No existen las sirenas reales, en mi opinión. Existen las sirenas profesionales, que es distinto. Ok. Ay, espérense. Pues yo creo que así como sirena mítica, creo que no, pero puede haber algún tipo de pez que se parezca a ellas, es lo que creo yo. De hecho, más adelante, aquí ya como metiendo un poco mi opinión, vamos a ver un poco de eso porque han habido avistamientos oficiales narrados, pero la mayoría han sido ya al final desechados porque se han confundido con manatíes. De hecho, uno de los avistamientos del 1914, creo que fue por ahí, al final hicieron toda la descripción, hicieron un dibujo y empezaron a hacer comparación y dijeron, no, eso lo más parecido es un manatí, porque el señor dijo, es que no son como decían, así esbeltas, y empezó a decir todo eso. Barba Negra también había hecho avistamientos, pero se descalificaron por otro animal que no recuerdo en este momento. Y yo creo que me gustaría que existiera, pero tal vez alguna mutación así como extraña. Sí creo que existen otras cosas, pero las sirenas no sabría. Es que yo me imagino que tal vez en esas épocas los marineros entre ¿verdad? La vara, entonces Manatí se veía guapo. No, y es que también, también, digamos, la gente como que le daba susto tal vez en el mar en la noche, se viene esa tormenta y de pronto ven algo que se asoma, que brinca, por ejemplo, ¿verdad? Entonces también eso, además de que, por ejemplo, yo que he visto cosas de mitología, muchas veces habían accidentes en barco y cosas así, ¿verdad? Y muchas veces la explicación de los marineros ante algo que no comprendían, si era tal vez un fenómeno natural, ¿verdad? Como, no sé, como que había un hueco ahí de agua y entonces absorbía, entonces que decían que era un monstruo marino o una sirena o digamos, o sea, hay un montón de cosas que ellos en ese tiempo no comprendían, entonces la explicación que ellos daban es estos seres fantásticos, que de hecho si ustedes buscan en los mapas de la mitología, en la Edad Media, etcétera, de hecho por ahí hay una figura que no me acuerdo dónde es que la vi, yo creo que fue Dar, que la vimos con nuestro ex compañero Dar,
Él creo que es él el que tiene un mapa donde está todo lo de la zona, los ríos y todo eso, y en las zonas peligrosas los marineros dibujaban con personajes, entonces con Escila y Caribdis, con Sirenas, por ejemplo, con, por ejemplo, El fin del mundo, que en esa época, ¿verdad? Que llegaba al punto en el que no sabían porque eran cosas desconocidas, ellos no comprendían, entonces la forma de explicar esa situación era eso. Dice, bueno, ahí pusieron que no creen, que algunos sí que las tienen ahí como en duda. Gretel Briseño dice algo que me parece interesante. Yo creo que sí, el mar es otro mundo y cierto que al final creo que nadie ha descubierto. O sea, del mar yo creo que se ha descubierto como el 1% de todo lo que existe en el océano, ¿verdad? Es increíble. Y Denis tiene una pregunta muy interesante, tal vez antes de pasar a este tema. ¿Las sirenas solo son de género femenino? Eso yo creo que Gaby nos lo puede explicar después. Ahí más adelante, pero así como intro, es que en inglés hay dos términos, que es siren y está mermaid, y existe también el término merman. Entonces ahí se la dejo picando en el área. Y Giselle, hola Giselle, un gran saludo. Sí, si quieren entonces puede empezar Gaby. Ajá, y si tienen preguntas nos las hacen y aquí... Ahí vamos tirando las respuestas. Ajá. Bueno, yo les voy a comentar un poquito sobre los subespecies de sirenas. Por ejemplo, dividido en las áreas en donde viven. Entonces, como la primera y más conocida es la de océano abierto. La mayoría de las sirenas se supone que viven como en el Atlántico superior durante el verano, porque hace calor y hay muchos peces y plantas, y luego en el invierno migran al sur, como cualquier ballena o tipo de animal marino. Tienen grandes aletas para nadar grandes distancias, y su cola normalmente es como larga y azules o verdes porque la gracia es camuflarse con el océano. Al estilo de los tiburones, la parte de atrás de la sirena, de la cola de la sirena, es oscura y la parte de abajo es blanca, por el mismo efecto de camuflaje que hacen los tiburones. La siguiente categoría de sirenas son las tropicales, porque las otras son de océano abierto. Las tropicales es como decir el mar Caribe. Viven en las zonas más templadas, como más cálidas, pasan mucho tiempo en los arrecifes de coral y nunca se van al mar abierto, entonces sus aletas son más pequeñas, y como viven con todo este trópico, los corales y los tipos de peces que viven en los arrecifes, ellas también tienen esos colores brillantes en sus colas. Por ejemplo, si las de océano abierto son con tonos verdes y azules, las de mar o las de Caribe, digámoslo así, son como con tonos de colas rosados, naranjas, amarillos. Están mayormente en las zonas cálidas todo el año. Se supone que son más amigables porque son como el Caribe, ¿verdad? La fama del Caribe, donde todo el mundo... donde no hay que... donde la comida abunda, entonces no hay que andar cazando, ¿verdad? O sea, más como aquí, que usted llega y hace así, saca una fruta, ¿verdad? De cualquier lado. Las siguientes son las sirenas que viven en agua dulce. Estos, como no mucha ciencia, son las que viven en estanques, en lagos, en ríos, pero sobre todo como en ríos. Andan en manadas y se supone que tienen como una sociedad más compleja que las sirenas de agua salada. Son amigables y su piel tiene un tinte verdoso para mezclarse como con el agua sucia, como vemos como las piedritas, ¿verdad? De los ríos y los lagos. Luego vienen unas que son poco conocidas, que imagínense las del Ártico, como los osos polares y los zorros plateados que viven igual en el Ártico. Ellas son blancas por su piel para camuflarse con los témpanos de hielo. Como en estas zonas tan nórdicas no hay vegetación, ellas son 100% carnívoras y tienen que luchar contra todos los demás carnívoros porque ahí no hay nada vegetal que crezca. Tienen las uñas afiladas, los dientes como en pico, porque son como más dedicadas a la cacería. Digamos que son menos amistosas, ¿verdad? Porque tienen que cazar todo el tiempo para poder sobrevivir. Muy interesante. Sí, es como muy un análisis relacionado con los mismos animales, ¿verdad? Según su zona de hábitat.
Están las sirenas de aguas profundas, que son, yo personalmente creo que deben ser bellísimas, pero por supuesto, como ha pasado con los animales marinos del fondo del mar, apenas los estamos como descubriendo. ¿Por qué? Porque hasta que los humanos lograron hacer submarinos que aguanten la presión del agua, llegan hasta allá abajo y ven que existen los animales bioluminiscentes y que no tienen color de piel. Hay animales que son transparentes. Entonces yo supongo que las sirenas del fondo del mar deben ser similares. No necesitan tener casi ojos porque no hay luz, ¿verdad? Entonces los ojos son muy pequeños, sus colas son largas y sus tonos son muy oscuros o azul o negro para confundirse con el fondo del océano. Tienen una piel mucho más gruesa para poder soportar las altas temperaturas que estarán allá en el fondo del mar, ¿verdad? Y dicen que algunas sirenas de aguas profundas no tienen pelo y lo han reemplazado por algas y tentáculos para poder atraer a sus presas, como los pescaditos esos que uno ha visto que tiene como una antenita y una lucecita para poder jalarlos, ¿verdad? Ajá. ¡Chido! Algo similar a eso. Consiste principalmente en pescado crudo y algunas especies de submarinas diferentes, como los bioluminiscentes. Perdón. Saludos a Andy Delgado. Hola. Saludos. Y luego viene una que uno no la conoce normalmente como una sirena, pero sí se puede tomar en cuenta como dentro de este grupo, que son las cecaelias. Ahí tal vez Sofi sabe más como de la cosa mítica, ¿verdad? Son básicamente mitad mujer y mitad pulpo o calamar, según el tipo de cola. Suelen vivir en pantanos, pero algunos viven en el océano profundo. Hacen armas y no son nada amigables. Si ya la reconocieron, es básicamente Úrsula. Entonces, digamos, en este contexto, Úrsula es una sirena, ¿verdad? Es extremadamente raro encontrar una cecalia macho y son solitarias. Básicamente, solo existe una como por cuerpo de agua. Eso también justifica la razón de Úrsula, que ella era como la reina de esa zona y solo vemos una en toda la película. Ay, qué curioso. Ella me recuerda también en la mitología a Escila, que la mencioné ahora, que era una ninfa que al final se transformó en algo así, mitad mujer, ¿verdad? Pero igual era monstruosa, digamos, su cara y sus facciones, y de abajo era como un megapulpo gigante, ¿verdad? Y era un peligro pasar por donde estaba Escila. Fijo. Que vacilón que los tentáculos se relacionen tanto en la mitología con, bueno, no solo en la mitología antigua, sino también en la cultura pop, con cosas peligrosas y terroríficas. Vemos el caso de Cthulhu, digamos. Yo creo, y cuando uno ve un pulpo, no sé si ustedes habrán visto el documental que sacaron en Netflix, que ganó el año pasado en los Oscars. Mi amigo Pulpo. Mi amigo el pulpo. O sea, uno ve el bichillo y el bichillo es todo simpático y todo lindo. Pero yo creo que es que nosotros no entendemos ese poder que tienen los tentáculos de moverse independientemente, de cambiar su coloración, de cambiar su forma. Como es como tan desconocido para el cerebro humano, es como bicho raro, malo, lejos. Eso es un poco lo que hablábamos, bueno, en uno de los primeros podcasts que tenemos en YouTube, hablamos sobre los monstruos, y eso es como una característica de la monstruosidad, creo, ¿verdad, Sofía? ¿Cómo era que se llamaba? Exageración, no me acuerdo qué. Sí, es una exageración que normalmente este tipo de cosas, uno está acostumbrado como a un tipo estándar de figura, ¿verdad? Entonces, al ser esa figura un poco más grande de lo normal o cierta parte más grande de lo que uno tiene como norma, ¿verdad? Visual, ahí rompe esa norma y entonces se considera monstruoso. Yo me imagino que la primera vez que alguien vio un ornitorrinco dijo que era un monstruo. Probablemente. ¿Verdad? O sea, cuando cualquier cosa rara, normalmente los humanos lo alejan, ¿verdad? La primera vez que lo ven como extraño, le tienen cuidado. Incluso con lo que había dicho Gretel más arriba, o sea, han salido criaturas en el mar, cada tsunami que hay o maremotos, salen criaturas que la gente en la vida ha conocido ni en la ciencia ni siquiera están catalogadas, y muchos dicen que son monstruos porque son totalmente extraños. Por ejemplo, esos peces que nos estaba diciendo Gaby, que tienen aquí el coso y los grandes dientes, hasta hace poco eran monstruosos, pero ahora ya son como muy comunes en las faulas y cosas así.
Sí, demasiado chivos. Son- Preciosos. Son preciosos. Son bioluminiscentes. Búsquelo en Google y búsquese en videos, porque hay cosas chivísimas. Sí, de hecho, yo estudié biología y nos enseñaron un video de una criatura que solo ha sido atrapada una vez en cámara. Es un video de la National, bueno, no sé, de una investigación que hubo y lo publicaron en la National Geographic. Es como una medusa, pero vieron qué curioso, es como una medusa que parece lava, tiene los tentáculos como de carne y no se sabe qué es, y es un bicho todo raro, y lo intentaron seguir, pero desapareció porque eran las profundidades del agua y el submarino no podía seguirlo. O sea, fue como que lo vieron y dijeron, vamos a intentar seguir. Ok, ya no podemos llegar hasta allá. Ya, solo se ha visto, ¿sabes? Ah, qué chido. Qué vacilón. Está como el monstruo del lago Ness, una historia así. Ajá. Sí, qué chido. Bueno, continúe, Gaby. Ah, no, y el último dato que les tengo como curioso es que en español nosotros llamamos sirenas. O sea, solo existe como el término de sirenas en general. Por eso nos parece como raro decir sirenos, ¿ok? Pero en inglés existe una diferencia entre, mi inglés es pésimo, entre siren y mermaid, ¿ok? En inglés existe una diferencia clara entre esos dos términos. Entonces, las mermaids son lo que conocemos como las sirenas buenas, buena gente, que ayudan a los humanos, y las sirenas, o sea, el siren son como los que atacan a los barcos. Entonces, en español no tenemos esa diferencia de terminología. Simplemente sabemos que hay sirenas buenas y malas, pero en inglés les varían el nombre. Qué curioso. Bueno, y existe el merman, que son los hombres sirenos, que también nosotros lo conocemos como tritones. Dice, dice Silvia, de hecho hubieron avistamientos de una sirena disecada. Ay, yo les iba a hablar de eso ahorita, pero ya ahorita. No haga spoilers, Silvia. No sé si... De esos tipos, Gaby, ¿cuál es su favorita? La Úrsula. Es que es demasiado es rara, es potente, o sea, que en serio dentro de las descripciones lo que dicen es que existe una por cuerpo de agua, o sea, en el mar, si hubiera una en el Caribe, solo existe una en todo el Caribe por las 200 sirenas que andan ahí metidas dando vueltas. Entonces se siente como más especial. Además, es un pulpo. O sea, quien ha visto videos de pulpos son la cosa más loca. Y quien ha tenido la oportunidad de ver un pulpo en la vida real, que yo andaba en Cahuita y estaba en el maleconcito de Cahuita y estaba ahí en el arrecife y la piedrita se empezó a mover y yo dije, son toque. Y entonces me espero a que vuelva la olita y la piedrita cambia de color. Y yo, un pulpito. Un pulpito en vivo, chiquitico, como así. Y el maestro amenazador, ¿verdad? Porque se le queda viendo a uno, ve que uno está ahí, y el maestro empieza a cambiar de colores y a hacerse más, inflarse y salir corriendo. Son divinos. Sí, a mí me encanta. Ah, qué chiva. Sí, a mí esta me gustó, pero también me gustó mucho la de las profundidades. Qué chido hacer. Pero me daría cosas así es transparentes, imagina ahí verle las tripas, todo. Como las mariposas, creo que se llaman vidrio, una cosa así, las de cristal. Que las también vidrio, y las ranitas, también hay ranitas transparentes. Sí, esa no me hace gracia. Sofi, ¿y a vos cuál te gusta más? Creo que estoy entre las árticas, que me gustan pero me asustan, digamos, porque sí son como muy diferentes a lo que uno está acostumbrado a ver. La favorita suya y estas, las de agua dulce, porque son como muy de cuentos de hadas, digamos, para mí. Y a mí como me gusta todo lo que son como hadas, duendes y cosas así del bosque y de cuentos de hadas, esa me encanta mucho también. Esos detalles, sí, está vacilón, está interesante. Yo la polar me la imagino que más bien sería más rellena, porque vemos que todo en el polo es así, como ocupa bastante grasa para aguantar esos fríos, ahí la vi muy flaca. Tal vez estamos en época, es que ¿cómo se llama? El climático, estamos como débiles de comida ahí arribita, peleando contra los osos polares, entonces mira, estamos como en el esquelético, Ya me dio lástima. Dice Gil, qué loco de agua dulce, nunca lo hubiera imaginado. Sí, qué chiva. Me imagino en el Amazonas, que es así como bastante grande el río. Eso también me llamó mucho la atención, que hubiera sirenas de agua dulce, porque uno normalmente solo escucha las que están como en el océano, en el mar, ¿verdad? Como más afuera, digamos, de
de la zona terrestre, ¿verdad? Y las de agua dulce sí me llamaron demasiado la atención. Es que igual... Imagínense esto como animales comunes y corrientes. Una sirena de agua dulce no puede salir al mar. Usted no puede agarrar un pescadito de agua de pecera corriente y tirarlo en una pecera de agua salada. Se muere. Sí. Entonces, debe ser la misma situación con las sirenas. O sea, usted no puede agarrar a subir una sirena de profundidades, llegar a un cierto punto donde la presión del agua le hace falta y tiene que volver a bajar. Sí, es lo mismo. O sea, por algo las criaturas, algunas no pueden bajar tanto, porque entonces las que están abajo están acostumbradas. Exacto. Y ahora que lo dicen, y es que el agua dulce, a veces creemos que los misterios están en el océano, pero en el agua dulce hay cosas que tampoco nunca se han visto o se han visto y no se pueden tener explicaciones. E incluso hay lagos en que no se han llegado todavía a las profundidades de los lagos, o se han investigado totalmente. Y ríos como el Amazonas, yo creo que el Amazonas es como uno de los ríos que cada vez que van encuentran cosas diferentes. Ahí no me arrimo, esa vara tiene mosquitos del tamaño de un perro, o sea, ¿no? Sí, y vieras, cuando estudié biología se me quitó todo el misticismo del Amazonas. Hay un bichito que por donde uno hace pipí se mete. Sí, lo he escuchado. Y ya se nido ahí y ahí se queda viviendo. Y se lo trae para acá y ahí se infecciona y se murió. Felicidades. Sí, o sea, y para sacarlo es una cirugía todo completa porque tras de eso el bicho tiene como unas espinitas que saca. Entonces, bueno, volvamos al tema lindo que son los pescaditos. Perdón, mejor, sí, las sirenas. Sí, mejor, las sirenas. Hay algo que quería mencionar de esto, las sirenas y la Edad Media y todo esto. Me parece curioso porque en la Edad Media todo lo relacionado a lo femenino es como lo vil, villanesco y terrible y pecado. O sea, entonces no me parece como casualidad que en esa época las sirenas fueran vistas como el símbolo de lujuria y esas cosas fuertes que estaban hablando Sophie. Y que hasta ahora como que ya se empiezan a meter más en la fantasía. No sé, tal vez podría haber algo de relación. Porque, Sí. porque en la mitología... Perdón, Sophie, continúa. No, siga. Porque en la mitología griega también estaban las nereidas, que Sofía ahora las mencionó, que más bien eran como las protectoras en algunos casos, no siempre, pero algunas eran como medio protectoras, y sí eran hermosas y todo, y creo que le ayudaron a los argonautas, según leí. Sofía es como la más experta en mitología. Sí, por ahí, sí. Sí, es que creo que en todos los personajes, digamos, o la mayoría de los personajes y seres siempre han habido como buenos y malos. Mucho depende de su historia, ¿verdad? Por ejemplo, con Escila, en el caso de Escila, por ejemplo, que era una ninfa, ella sí fue más malvada, digámoslo así, pero a la vez fue que también, además de que ella era un poco malvada, también tuvo esa injusticia de que, digamos, en el mito como más conocido, sí se la transformó por envidia, digámoslo así, y por celos, porque ella quería quitarle el novio, digámoslo así. Entonces, termina siendo un personaje malvado, ¿verdad? Porque no es solo... no era solo que andaba ahí jugando de linda, ¿verdad? Sino que al final le hicieron una injusticia que al final se enojó con el mundo, ¿verdad? Y decide mejor esconderse porque además de que era muy vanidosa, dice, ahora soy un monstruo, me voy, ¿verdad? Entonces sí, también depende mucho como de la historia y su mito, ¿verdad? Algunos personajes son buenos, otros son malos, es muy relativo, pero entonces aquí vemos que también en el caso de las sirenas, algunas pueden ser buenas, otras son malas, y ahora con lo que dijo Gaby, queda con esos términos, ¿verdad? También se juega con eso. Sí, porque incluso en la parte ambiental, viendo lo que está explicando Gaby, las sirenas del Ártico van a ser más carnívoras y no por eso decimos, supongo que si uno cae en el agua, pues una del Ártico tiene hambre, se lo come uno. Pero las tropicales uno va como ahí, pero es por la condición en la que vive. Más chila ahí porque hay como mucha comida, entonces... Uno lleva coco y todo y se sienta ahí. Sí. Perdón, dice Silvia, para la lista temas de los duendes o elfos. Me gusta. Es que para quienes no saben, tenemos una lista de los temas que ustedes nos vayan diciendo, a ver si algunos sacamos, otros no, pero la mayoría sí los hemos estado sacando. Sí.
Sí, no sé qué más. Sí, ¿Hay algo más con estos tipos de sirena? No, pero digamos, viéndolo así, como por ejemplo, pasándonos a la parte de la famosísima Ariel, Ariel es una sirena de océano abierto y coincide con que es tonos colores verde. Ah, sí, sí. esa es. Las hermanillas ya es otra vara, o sea, las hermanillas son todo, es el arcoíris y eso es como ya necesidad de Disney de llenar esa vara de colores. Pero Ariel, que es la principal, es verde. Y metiendo ahora a la cultura pop, que es como ya la modernidad y las representaciones de las sirenas, hay otras criaturas que me encantan que investigando, yo quería que sí pudieran ser en categoría de sirenas, pero estuve investigando y sí pueden ser categorías de sirena. Dice, ¿por qué siempre lo femenino es visto malvado? Sí, por la cultura machista. Por la cultura machista. Siempre, si usted ve en los textos bíblicos y los diferentes, ¿cómo es? El Corán y todos esos textos, ¿verdad? Siempre la mujer fue vista como el pecado o la impulsiva. Debería ser la debilidad del hombre. Sí, siempre fue vista así. Es como lo mismo, digamos, si nos metemos en el tema, por ejemplo, las brujas, si ahondamos más profundidad, ¿por qué las brujas eran vistas como malas? Porque es un tipo de científica que sabía utilizar las plantas, entonces los científicos hombres que estudiaban las plantas, ¿verdad? Ellos sí eran científicos, pero si era una mujer era bruja, etcétera, digamos, eso es muy relacionado a la cultura machista que ha habido toda la vida. Es así de simple. De la humanidad en general. Sí, porque hasta en la parte griega, de lo que estábamos viendo una vez, hablando de Circe, que Sofía nos explicaba, o sea, Circe tiene toda una historia horrible de todo el maltrato que le hicieron, pero actualmente cuando uno oye de Circe, ella era la mala, ¿verdad? O sea, y han sido como demasiadas cosas lo que ha pasado. Eva, que comió la manzana, y nadie la tiene, medio. Sí, es todo eso. Incluso Lilith, antes de Eva, en otros textos, que ella fue como la que dijo, hey, no, es que ellos somos iguales, Adán y yo, y que es como la que expulsaron primero, porque antes de Eva... Pero luego llegó alguien en la Biblia y dijo, mira, una mujer independiente. Y solo hay medio reglón. O sea, sí, solo aparece una vez y en ciertas traducciones. Es interesante eso. Porque yo tenía, cuando supe de eso, que buscar Biblias. Yo también. O sea, yo me leí 14 veces para buscar a la Lilith y mencionan algo así como, pero es que se nota, y ahorita no vamos a tener la Biblia, o sea, es que se nota que era parte de un texto más grande y cortaron y entonces uno dice, esa historia está como suelta, pero... De hecho, al final la terminan quitando, como con la edición de Reina Valera, creo que ya la quitan y cambian la palabra Lilith por Bu. Y antes de eso, creo que estaba en algunos escritos de judíos, sí mencionan más de ella, en algunos escritos judíos. Pero bueno, no estamos hablando de Lilith, pero sí. Sí. Volvemos al tema. Volviendo al tema de... En la cultura actual, para no hablar solo del pasado, la tacharon, pero para mí Lilith es mi... Ok. Entonces, sí, a mí me gusta mucho la historia. Pero bueno... el personaje de la cultura pop que usted creía Gracias. que no sí, es un personaje de uno de mis autores favoritos que se llama Lovecraft. Es conocido por el famoso Cthulhu, ¿verdad? Que es una criatura igual. Él tenía una fascinación por los mares. Lovecraft es de 1800, finales de 1800, es como el sucesor de Poe. Y resulta que había unas criaturas que eran en su cosmogonía, porque él casi hace una cosmogonía, eran los profundos, pero estos al revés de ser las mujeres preciosas, mitad cola de sirena, cola de pez, eran cara de pescado, ojos de pescado, manos con aletas, eran unos bichos bastante extraños, pero es interesante cómo lo hacen porque una vez más estamos hablando del miedo a lo desconocido. Él cuando en sus libros, hay unos que sí son un poco más tétricos, pero hay uno en que hablan de ellos y en realidad no eran tan malvados, simplemente era como, ocupaban comer vacas, venían aquí y comían vacas y ya se iban, pero la gente los veía como algo malvado por ser desconocidos. Y estos se llamaban los profundos y eran como los hijos
que adoraban al padre Dagón y la madre Hidra, que son como las divinidades de esta cosmogonía Lovecraftiana. Eso es como la parte de terror gótico, ¿verdad? De la época gótica. Ay, Sofía ahora hablando de la parte gótica. Bueno, pero este es otro gótico. Es un poco diferente. Y bueno, empezamos a ver que hay cosas, diferencias bastante grandes, como desde La Sirenita de Disney, que es basada en un cuento de... Hans Christian Andersen. Gracias, Sofía. Es de mis preferidos. Entonces lo conozco. Y súper popular el que Disney agarra historias súper antiguas y les pone escarchabrillos, base y las tira para niños. Me encantó eso, escarchabrillo y base. Sí, porque en realidad era una historia un poco triste. Sí, en realidad es que hay muchas versiones porque también depende mucho, digamos, de a qué público quieren llegar, ¿verdad? Porque si hablamos, bueno, como habíamos hablado anteriormente, por ejemplo, con los cuentos de los hermanos Grimm, los cuentos reales suelen ser, está en YouTube por aquellos si quieren verlo, los cuentos reales son muy crudos, ¿verdad? Pero dependiendo de la época y dependiendo de la cultura, de los países, etcétera, poco a poco se fueron modificando para que fuera un poco más suavecito, ¿verdad? Y Disney claramente va a echarle brillos y escarcha y lo va a suavizar más porque obviamente es para llegar a todo público y entre más suavecito a más público va a llegar, ¿verdad? Y entonces el peluche va a salir bonito para el merchandising, ¿verdad? Sí, además, ¿verdad? Sí, entonces, porque ¿quién va a comprar? No es solo el final de Disney, sino que es como dependiendo de las culturas, porque si vemos, por ejemplo, ciertas historias o cuentos que nosotros, incluso películas que ahora han salido, que es vacilón porque dicen, bueno, en estos países sí se van a presentar, pero en esta no, porque tiene esto y esto y esto que no es parte de la cultura. Es lo mismo, ¿verdad? Entonces esos cuentos se han ido modificando porque según su cultura, no, esto no nos funcione, que los niños lo sepan, entonces pongámosle que pasó esto para que pueda entrar dentro de la cultura. Es así. Y el mensaje, ¿verdad? Porque hay que ver que la mitología siempre ha estado ligado a un mensaje muy diferente. Antes era como para educar sobre valores, incluso educar que hicieran caso, que no se metieran en lugares peligrosos, no sabemos por qué, entonces decimos que sirenas, pero ayudaba a enseñar ciertas cosas. Ahora están tratando de dar como otros mensajes, pero de otra forma, ¿verdad? O sea, no es ni malo ni bueno, pero creo que cambia mucho el sentido del uso que le van a dar a algo como las sirenas antes. ¿Qué es eso? Es que mi gata está traveseando las miniaturas de juguetes. ¡Oh, por Dios! Oh, sí, mejor. Hablando de sirenas y gatos. Bueno, eso, ahora que hablamos del mensaje, es un dato importante que estaba viendo. ¡Ay, qué linda! ¿Cómo se llama? Se llama Haru, pero ya es que me las traje de las figuritas de la oficina y entonces las puse aquí ya en el cuarto. Ay, y es que a mí me gustan figuritas pequeñitas. Y entonces empieza así. Ella empieza a ordenarlas para votar. Ajá. Ay, no, fatal. Así. Un día podríamos hablar de gatos, no mentira. Bueno, perdón. Bueno, hablamos de Garfield un día. Bueno, entonces, viendo esto de la transición de sirena alada a sirena de pez, en realidad no se han encontrado como muchas cosas, no hay como un eslabón que diga, este fue el momento en que se hizo esta transición, pero parece que era por el tipo de mensaje que se estaba dando y como decía Sofía, como era de tradición oral, influyó en que se cambiaran las cosas y empezó a haber como una mezcolanza con esto de que como una tropicalización de los mitos, ¿verdad? De la mitología griega llegan a Europa y en Europa resulta que habían hadas, que eran hadas que estaban en los pozos, en el agua, entonces empiezan a comparar porque como las sirenas griegas, a pesar de tener alas y todo, se vinculaban mucho a la parte acuática, entonces como que todas las cosas acuáticas se empiezan como a juntar y a crear una fusión y una creación de un mito diferente, pero que viene teniendo un mensaje parecido, que es el de ya sea condenar o avisar o ayudar, que es lo que estaba viendo. Porque
en La Sirenita se basaba en un mito germano, en teoría, que basa de estas sirenas que vivían como en ríos, ¿no? ¿Cómo era? Ah, no, era una que se tenía que casar porque había tenido una maldición, pero la familia de estas se encargaban, eran como, no sé, eran como las que avisaban que algo malo iba a pasar, una cosa así. Por lo mismo, porque las sirenas en la parte germánica eran tipo oráculos más que cosas que condenaban. Entonces, por eso era que uno sí se podía casar con una sirena en ese momento, porque no eran seres como más de libre albedrío, no tan condenadas. Y para casarse, y para tener alma, tenían que casarse con un humano. Si no, no podían tener alma y ya. Oh, interesante eso. Eso me pareció curioso, pero es lo que hablábamos, hay como mitologías. Ay, que Gaby, menciona tú lo que viste de la mitología de la sirena de África. Es que me puse a googlear rápido porque existen mucha mitología, bueno, folclore relacionado con sirenas en muchas partes del mundo. O sea, uno cree que es como la típica europea, pero en África también existen sirenas. O sea, bueno, existieron sirenas en su mitología y en sus historias. Creo que la más como conocida es como una humana, pero como con culebras, literal, o sea, no tiene nada que ver con nosotros, con lo que nosotros conocemos, que es el mitapescado. En África, y probablemente África, que tiene tremenda cantidad de culturas y tremenda cantidad de dialectos, y etcétera, debe haber una cantidad de versiones de cada uno de sus dioses o mitos o sorprendente. Sí, y también debe ser, digamos, en la India o en China, deberíamos buscar más información sobre la mitología de sirenas en todo lado. Uy, sí, porque es muy amplio. De hecho, vean que ya se nos está acabando el tiempo y no hemos hablado de nada del pop. De hecho, lo de pop, yo creo que bueno, hay que pasar a lo de Gaby. Pero antes de pasar a eso, quería responder algo que Silvia dijo antes, perdón por cambiar de temas, que se me olvidó. Que habían encontrado una sirena disecada. Resulta que en China hay un museo en Irán, una sirena, le dicen el demonio del mar, y en China también habían varios museos porque había gente que se encargaba de montar cadáveres que parecieran fantásticos y los vendían a museos. Ya al final se descubrió y todo eso, entonces, pero los museos todavía los tienen, le llaman el demonio marino, de mar, y era una mantarraya que la empezaron a cortar y le hicieron similitud de patas y cosas así, y los chinos agarraban en China los cadáveres y los disecaban y los montaban en cierta forma para que parecieran criaturas mitológicas fantásticas y vender con y en esa época pues había más inocencia, creo, y creencia en todo esto fantástico, entonces como que se aprovecharon de esa época porque era como el siglo, no, ya no se puede decir el siglo pasado, el siglo antepasado. Como los Simpson, con el ángel. Ajá. Sí, exacto, igualito. Ah, sí, cierto. Ay, qué pecadito. Sí, yo creo que todavía uno medio cree en algunas cosas, yo lo admito, yo me he creído varias cosas y todavía quiero creérmelas a pesar de que me dijeron que no son reales. Ay, hay que vivir de alguna ilusión en la vida. No me voy a morir yo de realidad, qué pereza. Y resulta que hay un verbo, que es lo que viene a Gaby a decir, que se llama sirenar en español. Lo encontré en inglés, pero no encontré la traducción. Era mermaining, no sé pronunciarlo. Mermaining, seguro. Que lo más parecido a sirenas reales que podemos ver y tomar video y están hablando. Bueno, ya le entro a la comunidad de sirenas. Sí, qué chiva. Es que es que lo que les contaba yo a ellos es que están la gente geek, están los otakus y está la gente, por ejemplo, que se va un poquito más a fondo en un tema, como ya la gente que se hace súper fan y adicta a los Pokémon y se sabe hasta ¿qué eran? Las razas, las evoluciones, las generaciones o no sé qué se llaman. Yo me fui por el lado de cosplay y me metí de lleno a la cosa de las sirenas. Entonces me puse a investigar como una loca sobre cómo nadar. Entonces, qué interesante la primera foto que pongo. Entonces, yo tengo la cosplayer y tengo mi Instagram de cosplay, pero yo dije, no, si me meto a hacer sirena, se me vuelven locos los seguidores y me dicen que qué vieja loca, ¿verdad? Entonces me hice una cuenta
solo para el tema de sirena, que se llama Kaya Mermaid. Y la comunidad de sirenas en español es muy pequeña. Bueno, sí, es muy pequeña, la verdad que sí. Es amplísima, es gigante en inglés. Encontré un fanpage que tiene 4,000 y resto de personas que se visten por diversión o por trabajo. Ojo, se puede vivir de ser sirena profesional. Yo soy reaficionada, ¿verdad? O sea, yo me he visto para meterme al agua y nadar un ratico y para tomarme fotos, como un cosplay. Pero hay gente que se dedica a esto de lleno, que tiene sus colas profesionales de nadar como sirena, que pesan kilos las colas, porque la mía es de tela, esa que está ahí colgadita, es una cola de tela, pero las colas de sirena profesional son hechas en silicona. Y para que se hagan una idea, una cola de tela, unas puede buscar en Amazon y las puede buscar en AliExpress. Y, por ejemplo, en Estados Unidos las venden en Walmart, las de tela, y vale entre $20 hasta $260, depende de la calidad, obviamente, el sublimado. Esas que estamos viendo en pantalla son las de silicona, que pueden rondar desde los $650 hasta los $2,000. Wow. Para que se hagan una idea. Pesan 2 ojos de la cara. La gente que entrena, bueno, que usa este tipo de colas, tiene que entrenar mucho porque es nadar moviendo con solo sus piernas de la rodilla para abajo en estilo nado mariposa todo el peso del silicón, porque los pies llegan como hasta, por ejemplo, en esa celeste, los pies llegan como hasta la parte clara del celeste. El resto es puro peso de silicón. Y tiene que mover la punta de sus tobillos. Entonces, sí, existen ejercicios especiales como para desarrollar músculos y no entumecerse cuando usted está nadando. Y todo eso que les cuento empezó cuando yo quería nadar como sirena. Empecé a investigar, me metí en las comunidades. Hay casi como un Instagram específico para esto que empecé a enseñarles. Sí. Si quieren me lo pasas, y aquí lo puedo escribir. Se llama Mighty Networks, y creo que en este celular no he ingresado, pero bueno, ya les digo, se llama Merconnect. Yo quiero una, pero no quiero perder los 2 ojos de la cara, dice Silvia. Entonces, esa es Gabriela hablando, esa es Gavita hablando. Yo quiero una cola sirena, pero yo no puedo pagar esa vara. Además, aunque uno llegara y dijera, me lo voy a echar con el aguinaldo, me lo voy a tirar ahí como para Navidad, una de tela bonita sublimada de $200, pague el envío a Costa Rica, ¿verdad? Porque entonces en Estados Unidos, con el free shipping en Estados Unidos. Entonces yo decidí hacerme una. Esa es pintada a mano. O sea, yo di coso. Entonces agarré una tela licra verde que tenía como un estampado veteado. Y me hice toda la cola y hice una prueba en agua y yo dije, se ve como rara, como que algo le falta. Entonces me empecé a pintar estas partes. O sea, pinté las rayitas, empecé a analizar bien cómo se ve un pez, realmente, con un pez tipo tigre, y le empecé a hacer las rayitas y le puse los puntitos blancos. Tiene dibujado con palo especial para tela todas las escamas por toda la tela. De lejos no se nota, pero yo ese sí. Luego hice la prueba y le puse las aletas de los lados. Las aletas laterales son en tela scuba, pero por dentro tienen foam. Es complicado. Sí me di a hacerla como bien. Y en la comunidad internacional me la han piropeado. Y le puse tras de eso esta tela que tiene un brillo. Entonces, cuando nada, se ve súper linda. Como lo poroso. Le puse aletas en los tobillos y tiene telita y tiene como, digamos, como sería el hueso. Esto es un tubo plástico como el que venden para las sillas estas, las sillas de playa, que son de un tubito de plástico. Ese tubillo se compra y yo se lo metí aquí porque le da la forma a las aletas. Tiene también, qué chiva. Tiene dorsal y tiene todas las escalas, ¿ven? Ahora sí se nota. Sí. Qué chiva, sí. ¿Cómo cuánto puede pesar esa cola? ¿Ah? ¿Cómo cuánto puede pesar esa cola?
Esta no pesa nada, por dicha, porque es licra. Esta era licra. Ok. Ah, sí, no pesa nada, riquísimo. Esta es licra. Y mucha gente, o sea, hay que tener mucho cuidado con la seguridad cuando uno se mete en la comunidad. La gente que es profesional, sí, a mí me advirtió, vea, tenga cuidado con los monofin que venden en AliExpress. O sea, monofin es esto que va aquí adentro. No, yo le hice velcro. Es una lámina de PVC negro, donde uno mete los pies y amarra los pies, los tobillos. Las que venden en AliExpress y cosas así son muy chafas. Entonces, en Estados Unidos se pusieron muy de moda para fiestas de niñas. Entonces, una chiquita agarra esa cosa y de repente le hace como mucha fuerza y se quiebra el plástico por dentro y se rompe el pie. Porque es PVC corriente, entonces el PVC no es tan flexible. Y se tuesta con el sol y se jode con la sal. Entonces, sí, yo estoy haciendo la fuercita que cuando algún día vuelva a ir a Estados Unidos, me voy a comprar un monofin de los de verdad, que vale $60. No es caro, o sea, para la seguridad no es caro, pero traerlo hasta Costa Rica me cuesta otros $60, no tiene sentido. Y es que lo que me parece interesante es que todo el diseño, lo que me estabas contando, que todo el diseño de esa cola realmente es una cola mega funcional y nadas con mucha aceleración incluso. Ajá, es chidísima. A ver, bueno, es que a mí me gusta mucho nadar, yo nado desde que tengo como 8 años. Ajá. Entonces, sí, soy bastante fiebre en natación y sí entrené durante varios años, no sé, dos veces por semana, nadar durante 1 hora, mejorar la técnica, practiqué mucho mariposa. Yo le dije a mi entrenador que yo quería hacer esta vara, entonces el man me depuró la patada mariposa para poder hacer esto. Y aguanto la respiración 30, 40 segundos. Entonces es para que no salgan las noticias, sirena muere ahogada. Hay gente que se manda a mar abierto, yo quiero. Wow. O sea, yo lo intentaría, pero necesito una comunidad costarricense que me acompañe al agua, porque yo solita no me mando. Sí, mejor tener seguridad. Yo la acompaño a ver. Gaby la sirena de Rincón Random. Ah, sí. Oficialmente ahí en la página en el Instagram de Kayak Mermaid está todo el proceso de cómo hacerse, aunque sea para jugar, porque claro, yo no es que tampoco, cuando a mí me regañaron en la comunidad internacional por estar haciéndomela yo a mano y toda la cosa, ¿verdad? Y la inseguridad de que el monofin es de PVC, digo yo, tranquilos, o sea, si yo no estoy usando una tela, una cola de silicón pesada con este monofin barato, o sea, esto no pesa nada, no le estoy ejerciendo fuerza al PVC, realmente no. Además, yo vivo en el centro de San José, entonces yo no voy a estar yendo a nadar, o sea, la última vez que me la puse fue en octubre, o sea, no tengo posibilidad de estarme metiendo en una piscina, no voy a ir a la piscina de la Munia Curry a nadar con esta vara porque me ven como un bicho raro, ¿verdad? cuando me puedo escapar unas vacacioncitas en el hotel ahí calladita, ahí dice una foto, las fotos en pocita de agua salada, muy chida, muy divertido con un pozo de agua salada. Dice Mari, a mí me gustan mucho. Primero debo aprender a nadar. Importante. Súper importante. Para tomarse fotos. Se puede tomar las fotos con la cola. Ajá. Ve, como esas, que es como indoors, fotos indoors. Ajá. No, pero es que estábamos viendo sobre dice Carlos Fernández, cobra por la foto. De hecho, sí. No, si yo me apunto a ir a una piscina a que alguien me tome fotos bajo el agua, porque ya aprendí a hacer piruetas debajo del agua. Pero no las he hecho. Entonces, si yo ocupo un fotógrafo que tenga para tomar fotos bajo el agua, yo pongo mi celular que es contra agua, pero ocupo que alguien me las tome. Yo voy, Gaby, ya le dije. Ahora planeamos. No, y es que hablábamos que incluso que hay hay parques temáticos donde contratan gente que sean sirenos o sirenas y que son personas, me impresionó que Gaby nos contó uno que trabaja en un bar donde arriba él anda nadando y aguanta hasta 2 minutos la respiración, o sea, gente sumamente profesional, no es como simplemente que a veces uno dice, ay, sí, por bombeta uno lo hace, que también está bien y uno lo hace por bombeta, pero hay gente, o sea, requiere bastante práctica y profesionalismo lograr llegar a ser sirena, claro. Sireno. Mucha de la gente que he conocido a través de estas redes, por ejemplo, son educadores ambientales, o sea, una muchacha es educadora ambiental, que trabaja en un acuario y da ciertos días, da las charlas y las guías por fuera y otros días está metida dentro del tanque del acuario. Pero, o sea, un tanque de acuario de los que uno ve, o sea, que son gigantes
Y la más está metida hasta ahí, juega con la gente detrás del vidrio. Tienen aquí camuflado dentro de la decoración del acuario un respirador. Ella hace su showcito, se acerca al respirador y sigue haciendo show. O sea, y le pagan por eso. Chiva. Qué chiva. De hecho, están preguntando, no sé si ustedes saben, estoy buscando aquí en Google mientras hablabas de eso, ¿qué día es el Día de la Sirena? Aquí en México no he visto que se celebre, pero sí hay Día de las Hadas. No sabía. No sabía que había Día de las Hadas, otra razón para ir Yo tampoco, sí, yo tampoco sabía que había Día de las Hadas. En Netflix hay series de sirenas, sí, Netflix. Así De hecho, que si hablamos de entre la cultura pop, hay demasiadas cosas de sirena. que de hecho íbamos a hablar de eso, pero no nos dio tiempo. Hasta ahora la exploradora es sirena, digamos. Entonces, en una película. Entonces, en cuanto a la cultura pop, sí, hay muchas cosas, pero sí, yo que no nos dio tiempo. Ahí les pasé un par de links al chat interno. A por ver, si a ver. podemos reproducir video de Instagram. Como para que la gente se haga la idea de cómo se ve una sirena profesional. Sofi, ¿puedes compartir esa pantalla? ¿Se puede? Déjenme Vamos a ver, Sofi, la experta tecnóloga en compartir pantallas. Yo lo voy a intentar aquí también. ¿Les compliqué la vida? Sí, un poquito. Digo, no, tranquila, estamos para eso. Jamás. Déjenme ver si puedo compartirlo. Ay, espérense. Espérense. Ok, aquí ya lo... Bueno, Sofi lo está haciendo. Si quieren, si ya lo logró, hágalo usted. Pasa la... Compartir pantalla. Espera, se está intentando. Creo que sí, ya, compartir. ¿Se ve? Sí. Ajá. Ese es un video que hizo boom en las redes sociales cuando salió, porque es una madre profesional que se junta con gente que hace props con LEDs y generan esto. ¿Ok? Entonces, eso es una cola. Si una cola de silicona común y corriente puede rondar de $2,000 para arriba, no tengo ni la más remota idea de cuánto puede costar si usted le mete LEDs. Sí, y el peso. Ajá. Eso es una sirena profesional. Por eso no existen sirenas reales, pero existen profesionales. Ajá. Bueno, que sepamos, no existen reales, tal vez existen, que uno babea viendo eso. Yo me muero si yo esto ahora en una piscina. Está increíble. Creo que me pasaste otro, voy a abrir el otro. Esa sería una sirena de profundidades, ¿verdad? Por tener luces. Oh, me encanta ese. Oh, qué chiva ese. Claro, y entonces, imagínense si es complicado intentar nadar, pero bueno, con los pies aquí así, ¿verdad? Ese tiene los pies así. Ven al fondo, en Estados Unidos, bueno, en muchas partes del mundo, se hacen convenciones de mermaids. Ven al fondo que hay un montón de sirenas. Porque hacen convenciones. En Las Vegas hay una convención. Qué chiva. Está demasiado increíble. Era una convención de sirenas. Me imagino, yo le imagino que se quiere. Ay, dice Silvia que ya vio un montón de esa muchacha. Es que reventó las redes, o sea, esa cola con luces reventó las redes. Está genial. Y ese es como el otro extremo, o sea, que usted ya se le mete, o sea, como cosplay, usted le mete todo, le mete las manos, le mete aleta dorsal, la vara en la cabeza, todo. No, y necesitas saber crear una técnica de nado, además es que se vea realista, que se vea... eso es súper importante. Yo es que mi entrenador, por dicha, el que me entrenaba a mí en natación, era también geek, entonces me comprendía la vara. Entonces yo practicaba la patada de mariposa y me decía, vea, no puede doblar las rodillas, corríjalo, porque si usted dobla las rodillas, mata el efecto. Entonces, tal vez hay que hacer la patada perfecta, que es acá, desde la cadera. Desde la cadera tiene que mover toda la pierna sólida. Si no, se notan las rodillas y se ve horrible. Sí, porque el esqueleto de una cola es como una vértebra que se iría doblando, no tiene como un momento de que corta y viene desde aquí. Que en Pinterest, pero ya no lo vamos a enseñar porque ahora sí ya casi. Hay un montón de anatomía de las sirenas y todo, demasiado chiva. Sí, la imagen que tenía aquí. Sofía la tiene. Y yo en mi Instagram de Kaya tengo videos de mis Voy a compartir eso para que la vean. ¿En serio? Entonces sigamos. Vean, aquí está esta imagen, o sea, explica la anatomía, explica dónde se acumula la grasa, cómo es el hueso, entonces, y no sé, en realidad es bastante complejo. Sorry, yo ya los vi. Bueno, ¿algo más antes de cerrar?
Sí, yo creo que la verdad es que todo esto, el tema de las sirenas, bueno, siempre yo creo que en especial en las niñas siempre nos ha llamado mucho la atención, o por lo menos digamos dentro de mi círculo, en las niñas digamos es donde yo he visto más el interés. Sin embargo, digo, obviamente puede haber chicos también, ¿verdad? Y la verdad es que es demasiado chiva, digamos, uno espera que en realidad existan, aunque uno diga, no, no existen, pero ojalá, o sea, uno espera que ojalá existan porque, o sea, en realidad tal vez no sean así como tan humanas, pero por ejemplo, digamos, las sirenas que hay de Harry Potter, que aparecen en el agua ahí que está en Hogwarts, eso podría ser un poco más real, ¿verdad? Entonces, uno desearía que existiera algo así porque realmente es muy interesante, no está tan descabellado el asunto, ¿verdad? Pero sí, digamos, el tema es demasiado bonito. Sí, de hecho ahí, bueno, antes, ¡hey, hola Evelyn! Evelyn dice Ariel. Carlos dice, a los niños les va a gustar tomarse fotos con una sirena y cobra por fotos. Sí, aunque no esté dentro del agua. En muchos... Yo le voy a cumpleaños. Nunca he ido, pues yo me apunto. Ven, si quieren tomarse foto con una sirena, ahí le dicen a Gaby. Silvia, hablando de descabellado, que dijo Sofi, una cosa que antes me encanta el cabello de Gaby, que está muy descabellado. Ah, sí, súper lindo. Gracias. Entonces, no sé algo que quieran decir, Gaby, tú para cierre. Yo, sinceramente, llegué a un punto en mi vida donde dije, aquí lo que importa es ser feliz. El qué dirán tiene que importar es muy poquito. Una adulta que se pone una cola de sirena, va a un hotel y se pone a nadar, probablemente me vieron muy raro, pero realmente no me importó. No me importó, o sea, porque yo fui y soy muy feliz poniéndome una cola de pescado y haciendo lo que soñé desde que tenía 14 años cuando aprendí a nadar. ¿Okay? Probablemente mucha gente que aprendió a nadar y que le apasiona nadar, fantaseó de niño o de niña con nadar como un pez. Y yo ya a estas alturas de la vida, donde ya estoy grande y todo me da igual, dije, le voy a entrar. ¿Qué importa? ¿Qué me van a decir? Mi esposo ni siquiera es geek, pero me apoya, me asesora, me ayuda, me pone la cola. Y está ahí por si me ahogo, me rescata y me ayuda y me graba los videos. ¿Todo bien? Demasiado genial. Sean felices. So, ya saben, sean felices, sigamos viviendo fantasías, mitologías y todo esto, porque en realidad creo que como que la cultura pop está retomando, recreando las mitologías de una manera nueva. Y en la parte a mí me encantó este tema porque investigamos y retomamos muchas cosas que habíamos tomado antes sobre monstruos, fantasía, y historia y otro montón de cosas que no pudimos hablar por cuestión de tiempo, pero de verdad ahí quedó una lista grande y yo tenía otra lista aquí. Pero siempre bonito y bonito que ustedes, interactuar con ustedes también ahí, con todos ustedes que estuvieron compartiendo e interactuando y comentando. Recuerden, si quieren ideas de temas o cosas así, nos los pueden escribir, ya sea aquí o por Messenger de Rincón Random o por el Instagram de Rincón Random. Y ahí vamos a estar anotándonos en la lista que tenemos. Hasta tener 100 años seguimos como niños. Sí, exacto, ven, eso es parte de como que la magia. Esa es una frase, creo que es de, no me acuerdo cuál es de Disney, pero es, nunca seas demasiado viejo para ser joven. Sí. Sí. Y mantener la magia siempre. Perdón. Y bueno, ahora la parte del anuncio, síganos en las redes sociales y recuerden que este jueves vamos a tener la entrevista del Comic Con, que viene la entrevista va a ser con Manuel, otro Manuel, un tocayo, que es el encargado del evento, de la organización del evento y todo, para que tengan todas sus preguntas, alisten todas las cosas. Vamos a subir ya el afiche en estos días para confirmarles la hora, que va a ser entre a las 7 o a las 8 de la noche, no recuerdo bien la hora, pero la tenemos que poner ahí en el afiche porque hay que coordinarlo con los de la Comic Con y todas estas cosas. Y síganos aquí en nuestro Facebook de Rincón Random Web, en el Instagram de Rincón Random Web, en el YouTube de Rincón Random, que subimos ahí todas estas cosas y quedan grabados. Y si quieren seguir a una sirena de verdad, sigan a @KayaMermaid, ahí está.
Qué chiva. Y acá vi en su Instagram de cosplay, Ay, si ya me siguen en el de cosplay, ahí está el Linktree y ahí está el link para la... Bueno. Ajá. Para el anterior buscado. Genial. Entonces, muchas gracias y la cámara me acaba de fallar. Sí. Pero bueno, es que era para poner el logo, diga. Sí, claro, de Rincón Random. Bueno, y gracias por el apoyo y por compartir y seguirnos. De verdad es demasiado entretenido hacer estas cosas. Ahora, cuando ya haya publicado el video, me meto en los comentarios y pongo los links de las redes de las comunidades sirenas que he encontrado para que se metan. Sí, genial. Sí, para que los busquen. Porque hay demasiada información. Y busquen esto de la sirena, van a ver que es un mundo demasiado chiva. Encontramos un montón de cosas. Qué lindo lo que está hablando. Le voy a poner una boquita. Es que parece que tiene ojitos. ¿Sí? Bueno, ya. Descansen bonito, dice Silvia. Ustedes también. Gracias. Chao. Chao, buenas noches.